Bueno, este trabajo es presentado por Santiago de Carrayala. Introducción. Bueno, este trabajo está hecho con el fin para dar un análisis más amplio de ya lo visto en clase, en las anteriores clases, diferentes talleres, con un poco del sistema actual de Colombia con Estados Unidos en relación al Tratado de Comercio, en el estado actual de Colombia en el posconflicto armado, ¿sí? Que eso deriva en las cumbres de las Américas, un poco de las religiones orientales como es el budismo en relación a los pueblos indígenas, ¿sí? Y eso sería, bueno, empecemos. Entonces recordemos un poco, bueno, entonces, ¿qué vamos a recordar en este segmento? En este segmento recordaremos que lo que yo mencioné en los anteriores, digámoslo así, trabajos, fue como que el ser humano está perdido, ¿sí? El ser humano no se encuentra, el ser humano va como hacia el precipicio, ¿sí? Entonces yo quiero como ayudar al ser humano, ¿sí? Quiero, como hago parte de ese ser, ¿sí? Entonces quiero ayudarlo, ¿sí? Entonces, a través de la sociología, pues yo creo que se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Porque la sociología es todo, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad y en la sociedad, pues, hay un medio, ¿sí? Pero a diferencia de un medio natural, es un medio artificial, ¿sí? Porque la sociedad se rige bajo bajo varias capas, ¿sí? Una economía, una política, una educación, una religión, ¿sí? Que eso es artificial, eso no debería ser así. Pues no digo que seamos monos frugívoros, ¿sí? Que seamos animales, ¿sí? Porque nosotros tenemos razón. Pero hay que tener en cuenta que esta razón nos sirve para volver a ese estado natural, ¿sí? Porque la razón, uno utiliza la razón cuando está sufriendo, ¿sí? Cuando está sintiendo mal, cuando se siente que duele la cabeza, entonces me duele la cabeza, entonces ¿qué hago? La razón es eso, nos permite arreglar ese problema, ¿sí? Pero ya cuando no tenemos problemas, lo que viene después es el instinto, ¿sí? Que el instinto es lo que es natural, ¿sí? Los animales tienen instintos, ¿sí? Entonces la diferencia entre un animal y el ser humano, ¿sí? Que el ser humano está desconectado y el animal está conectado, ¿sí? No es que seamos más inteligentes, más capaces que los animales, sino que los animales están ya tienen insertado como un chip, ¿sí? Ya saben cuál es su comida, cuándo va a llover, cuándo va a temblar, cuándo va a haber alimentos, cuándo no va a haber alimentos, ¿sí? Eso, ¿sí? Entonces como el hincapié en eso, ¿sí? Como la libertad, ¿sí? Que el ser humano tiene libre albedrío pero no es feliz, ¿sí? Es el único ser, el ser vivo que tiene libre albedrío y no es feliz, ¿sí? Entonces mi sentido de todo esto es como darle un sentido a, a, a la vida, ¿sí? Porque uno tiene que darle un sentido a la vida, ¿sí? Como encontrar esa verdad, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, la relación de lo viejo y lo nuevo. Entonces tenemos que entender que vivimos en una época muy artificial, muy de mucha tecnología, de mucho avance, ¿sí? Pero eso también conlleva una dependencia a eso mismo, ¿sí? Porque si las personas actualmente pues son muy sedentaristas, ¿sí? Comen muy mal, ¿sí? Muy mediocres, ¿sí? Porque la tecnología lo que hace la gente es que la vuelve más lenta, ¿sí? Porque o sea, es muy sencillo abordar esto, ¿sí? La tecnología o sea, el ser humano utiliza la tecnología como un reemplazo de lo natural, ¿sí? Porque no hay nada nuevo, ¿sí? Todo lo que los celulares, todo eso es copia de lo natural, ¿sí? ¿Sí? Nosotros si no tuviéramos toda esa tecnología, nosotros pudiéramos, si estuviéramos conectados con el medio ambiente, con el todo, con los animales, con la fauna, pues no necesitaríamos todo esa los celulares, los televisores, sí, todo eso porque eso es artificial, ¿sí? Entonces tenemos que entender que eso también son ondas electromagnéticas, que eso también nos afecta a nosotros, y un sinfín de cosas más, que eso me gustaría tocarlo mucho más, eh, avanzada más la carrera, ¿sí? Que eso es lo que más me quiero enfatizar, ¿sí? Como dar una solución a muchos problemas de la sociedad que son fáciles de solucionar, ¿sí? Solamente hay que escuchar a los pueblos indígenas, ¿sí? A los ancestros, ¿sí? Que eso es lo viejo, ¿sí? Lo que la gente cree que es lo viejo, ¿sí? Los ancestrales. Entonces la gente ve a un indio y dicen que, ay, que es
un salvaje que no sabe hablar, que no tiene educación, que no tiene nada así, pero tenemos que entender que esa gente es la más sabia, la que tiene más grande sabiduría, tiene los más grandes secretos de la medicina. Es una locura, ¿sí? Todo lo que se está perdiendo, ¿sí? Por escuchar a los gringos, a los europeos, ¿sí? Cuando tenemos acá en nuestro pueblo una, una riqueza, una diversidad muy grande, ¿sí? Es muy importante. Bueno, entonces vamos a tocar el budismo. Entonces el budismo es una filosofía o religión que se basa en la búsqueda del nirvana. ¿Y qué es el nirvana? El nirvana es la búsqueda de la nada, ¿sí? De estar en plenitud, ¿sí? Entonces en el budismo se practican una serie de posturas, ¿sí? Que se llaman más conocido como el yoga, ¿sí? El tantra, ¿sí? El mantra, y toda esa serie de ligaduras del budismo, ¿sí? Que te permiten iluminarte, ¿sí? ¿Y qué es la iluminación? La iluminación es la conexión con el todo, ¿sí? Espiritual, conexión, ¿sí? Espíritu sea conexión y Espíritu Santo es con el todo, ¿sí? Conectado con Dios, ¿sí? Entonces es lo que busca el budismo, ¿sí? Como esa afinidad, con esa plenitud, de que no te hace falta ni tener dinero, ni mujeres, ni propiedades, ¿no? Que tú con un mero pocillo de un platico, un domito de agua, sí, una túnica, tú ya con eso eres un ser divino, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso, que somos un ser que tiene que estar en silencio, ¿sí? Que tiene que estar en quietud, estar calmado, ¿sí? Un ser que esté en armonía con el universo, ¿sí? Eso es el budismo. Entonces en relación con los pueblos indígenas tienen mucha relación, ¿sí? Porque buscan como lo mismo, ¿sí? Como esa conexión con el todo, ¿sí? Lo que pasa es que los pueblos indígenas son más ancestrales, son más antiguos, ¿sí? Porque los pueblos indígenas, como los mayas, ¿sí? Los incas, los arhuacos, ¿sí? Los cuiguas, ¿sí? Aquí en los pueblos del Amazonas, y todos esos, la gran sabiduría que tienen, ¿sí? El gran conocimiento que tienen sobre la vida, ¿sí? Y pues se está perdiendo, ¿sí? Porque nadie los escucha, nadie les importa, ¿sí? Porque la gente vive en la depredación del consumismo, del capitalismo, ¿sí? Del occidentalismo, ¿sí? Que está acabando con todo, ¿sí? Que ya más adelante hablaremos sobre el petróleo, ¿sí? Con la relación de Estados Unidos y Colombia, ¿sí? En las relaciones de tratado de libre comercio, ¿sí? Entonces es muy importante comprender esto, ¿sí? Que los pueblos indígenas tienen la clave para dar ese cambio de conciencia a la humanidad, ¿sí? Que es muy importante. Bueno, entonces las comunidades américas. Entonces yo creo que el posconflicto en Colombia, pues, es como una vendida de humo, ¿sí? Yo lo diría más como una vendida de humo, ¿sí? Porque, o sea, la guerra nunca se va a acabar, ¿sí? Porque los ricos siguen teniendo el poder, ¿sí? Y los pobres no tienen prácticamente nada, ¿sí? Entonces o sea, yo creo que el cambio para que se acabara el conflicto armado en Colombia es dar como un cambio de conciencia, ¿sí? Hacer que bajar como cambiar el sistema político, ¿sí? Porque acá no es democracia, acá siguen mandando los mismos, ¿sí? Sí, los mismos de antes, las mismas ricas familias y los ganaderos, ¿sí? Ellos son los que mandan, ¿sí? Ellos dicen quién puede tener la tierra, quién no puede tener alimento, quién no puede tener casa, quién sí. Siempre han nacido ellos, ¿sí? Y hasta que no se acabe eso, sí, no va a haber nunca paz, nunca va a haber armonía. Y de ahí derivan otros problemas, la agricultura, así que la agricultura es el principal problema de la humanidad, porque la agricultura pues nace todos los conflictos que tiene el hombre, ¿sí? Porque primero que todo el ser humano no tiene el derecho a manobrear la tierra, ¿sí? Porque el único que tiene derecho de dar alimento a todos los seres de la naturaleza es Dios, ¿sí? La madre tierra, ¿sí? Entonces el ser humano pues rompe con eso y pues se tira a todo, ¿sí? Entonces yo creo que el principal problema del mundo y principalmente de Colombia, sí, que es uno de los países con más problemas de la tierra, sí, por la agricultura y la ganadería,
¿sí? Porque eso para que que el ganado pues se coma el pasto, ¿sí? Tenga su tierra, ¿sí? Pues tienen que despojar a los campesinos, ¿sí? Tienen que quitar la tierra a los campesinos para la tierra a los ganados, otro también a la palma, ¿sí? Que eso también tiene otro impacto muy fuerte medioambiental. Entonces es muchas correlaciones, ¿sí? ¿Me entienden? Pues por eso nace la guerrilla, ¿sí? Para pues luchar, ¿sí? Que le están quitando las tierras a los campesinos, ¿sí? Entonces la guerrilla son los campesinos disfrazados, ¿sí? Es así, o sea, pero como la gente solamente ve televisión, medio de comunicación y creen todo lo que ven, ¿sí? Y entonces no tienen la capacidad, una visión crítica más profunda, así, más de analizar, ¿sí? La situación. Y más aquí en Colombia, que es un país tan conflictivo, así, tan dividido, ¿sí? Es un país que da temor, ¿sí? Anteriormente, pues, la violencia era como, llamémoslo, muy brutal, ¿sí? Yo creo que el principal cambio sería ese, como la agricultura, ¿sí? O sea, como la ganadería, o sea, como darle más prioridad a los campesinos, más oportunidad a los campesinos, ¿sí? Empezar por eso. Listo. Entonces, Estados Unidos y Colombia en los tratados de libre comercio, bueno, acá hay que tocar muchos temas, ¿sí? Un ejemplo, pues, el petróleo, la minería, ¿sí? Todo eso también afecta mucho a lo que es el medio ambiente, ¿sí? Entonces, Estados Unidos manda multinacionales aquí a Colombia, ¿sí? A cambio, pues, de que ellos le dan dinero y ellos se sacan los productos naturales de la tierra, ¿sí? Y se la llevan allá, ¿sí? Fabrican allá y nos venden ese producto acá, ¿sí? Bueno, sí, eso es muy chistoso, o sea, y, o sea, y eso o sea, no puede seguir así esto, ¿sí? O sea, pues hay que entender que Colombia es como un país subdesarrollado, ¿sí? Pues necesita eh, avances tecnológicos de Estados Unidos, ¿sí? Pero lo que no comprendemos todavía es que Colombia es un país muy rico en diversidad de fauna y flora, ¿sí? Y de cultura, ¿sí? Entonces es muy importante eso, ¿sí? Hay que entender eso, que, o sea, pues yo no les digo aquí, yo no digo que, o sea, que es un tratado libre de comercio tal y cual, yo, en mi visión, que me parece que eso es grave, sí, porque que nos quiten los recursos, sí que tenemos que rompan la tierra para sacar algo que está escondido, así como el petróleo, que para mí es la sangre del planeta Tierra, para crear combustible, sí, sí, cuando ya hay energías renovables, o sea, me parece muy chistoso, pero bueno, como, o sea, ese es como el principal problema, ¿sí? Y para terminar la reflexión, es que esto no se acaba porque si uno le quita el poder al ganadero, ¿sí? Al terrateniente, ¿sí? Pues si uno comienza a darle más poder a los campesinos, más importancia, ¿sí? Pues claramente que ellos van a salir beneficiados, ¿sí? Entonces esa gente quiere todo para ellos, ¿sí? Y lo mismo Estados Unidos, y lo mismo las potencias, ¿sí? Ellos siempre quieren todo para ellos, ¿sí? Y no le quieren dejar nada a los más pocos, ¿sí? A, a los más pocos hablando en el estrato social, ¿sí? Que eso es una blasfemia, ¿sí? Entonces esa es como mi principal reflexión, ¿sí? Que hay que dar un cambio eh, en un sentido más eh, medioambiental, ¿sí? Darle más importancia a los campesinos, escuchar a los indígenas que tienen que decir, aplicar lo que nos dicen los indígenas a la sociedad, hacer más prioridad a la conciencia humana, ¿sí? Elevar la conciencia humana, ¿sí? Tomar responsabilidad de los actos, ¿sí? Porque si no nos vamos a tirar todo, ¿sí? Y la idea es que la raza humana siga creciendo, ¿sí? Como ha crecido, ¿sí? Pero que siga creciendo de mano con lo natural y que deje lo artificial de lado. Esa es como mi opinión y mi visión crítica. Bueno, gracias.